Las casas de los pastores son mansiones y las iglesias son hechas de madera. Esto lo dijo un pastor de Asamblea de Dios, pues está denunciando la apostasía, el amor al dinero. Vayamos a ver la nota, lo que dice. Dice que una autocrítica hecha por un pastor y líder evangélico pentecostal dice que entre los pastores hay una práctica que no concuerda con la misión del cuerpo de Cristo. Pues esto no concuerda. El pastor, que da el nombre, que es presidente del Ministerio de Asamblea de Dios en Canaán, hizo un exabrupto y el video circula en las redes sociales, informe a Noticias Gospel. Según Ferreira, dice muchos pastores en posiciones de liderazgo, los líderes de las iglesias evangélicas, especialmente la Asamblea de Dios, dice él, viven una vida de lujo en detrimento del crecimiento de la obra. Según él, los pastores viven una vida de lujos. Cuando el Señor Jesús vino a esta tierra, no vivía una vida de lujos. Nació, fue criado por José, que era un carpintero, nació en un humilde pesebre. Si meditamos bien, no nació en un palacio como el rey Herodes, que llegó a ser rey. Dios no escogió a uno de ahí del palacio de Herodes para que naciera el Señor Jesús. Escogió a María y a José para que lo criaran, un carpintero. No escogió a uno del palacio del rey Herodes. Ahora bien, dice que en la actualidad que los pastores viven una vida de lujos en detrimento del crecimiento de la obra. Tengo una crítica a la Asamblea de Dios en Brasil. Las casas de los pastores brasileños de la Asamblea de Dios son mansiones y la iglesia es un trapo. Dice que mi reino crezca, el reino de Dios se acabará, comenzó el pastor. Sé que las mansiones, las iglesias son un trapo, pero las casas de los pastores son unas mansiones y la iglesia son de madera que se está cayendo. El pastor también afirmó que esta visión mezquina ha resultado en negligencia y los efectos de la influencia secular ya comenzaron a afectar la comunidad evangélica misma, puesto que hay pastores que solo les interesa lo material, pues están conduciendo a las ovejas por el camino erróneo hacia el lago de fuego. Esto era similar en los tiempos antiguos, cuando solamente se le predicaba al pueblo de Israel, se levantaban profetas hablando sus propias ideas y Dios no los había enviado. Pero recordemos qué sucedía con estos profetas falsos. Dice la palabra que morían. Dios les quitaba la vida. ¿Por qué? Por profetizar mentira. Eso está escrito allí en el libro de Ezequiel, cuando Ezequiel profetizaba, miraba la visión, y miró como un profeta mentiroso cayó muerto porque, pues, con Dios no se juega y por estar engañando al pueblo de Dios. Ahora bien, esto en la actualidad los pastores se levantan enseñando solamente prosperidad y prosperidad y prosperidad y Dios te va a bendecir, Dios dice esto, Dios te va a bendecir, pero nunca les ponen la palabra tal y como debe ser. Nunca le dicen, nunca le llaman al arrepentimiento. Cuando el Señor Jesús anduvo ministrando, predicando, siempre llamaba al hombre al arrepentimiento, le presentaba el mensaje tal como es, que la palabra del Señor es dura, dijo el apóstol Pedro, y predicaba que se arrepintieran, porque eso es el evangelio, para que la persona se arrepienta. Dice también la palabra del Señor que difícilmente entrará al reino de Dios lo que
tienen riquezas, porque las riquezas ahogan a la persona. No dice que los ricos no van a entrar al cielo, sino que difícilmente, puesto que las riquezas ahogan a la persona, pues las riquezas se han desviado mucho. El raíz de todos los males es el amor al dinero. También lo dice. Ahora bien, ciertamente hay ricos que son humildes de corazón, y lo ha habido desde la antigüedad, pues Abraham, Job, Jacob, Isaac eran riquísimos, pero no tienen su corazón en las riquezas. Sin embargo, en la actualidad, estos pastores o predicadores están haciendo negocio del evangelio, y el evangelio no es negocio, es poder de Dios para salvación a aquel que cree. Ese es el evangelio de salvación. Sin embargo, en la actualidad hay pastores que solamente engañan a las ovejas para obtener los beneficios. Prosperidad y prosperidad y prosperidad, y nada de la palabra de Dios. No hay nada de la palabra de Dios. Se hacen conciertos para sacar el dinero. Tienen que pagar por ir a ver a tal grupo que supuestamente es cristiano, y hacen unos conciertos, a la persona diciendo, no, sintió la presencia de Dios, salimos sudados de ahí. Pero hay que saber cuándo es la presencia de Dios, se compunge la persona, o cuando es simplemente un emocionalismo, deseo de la carne. Pero todo está sucediendo en la actualidad. Pero dice este pastor que hoy estamos sufriendo las consecuencias de la apostasía, porque Dios nos entregó esta nación en nuestras manos y tratamos de enriquecernos. Se está incluyendo, tratamos de enriquecernos. Primero nosotros, y el rey dice, los mejores hogares de este país pertenecen a los pastores. Los mejores lugares. Similar al caso también cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de la cautividad babilónica. Lo sacó para que fueran a construir su casa, su templo, los muros también. Pero en vez de edificar la casa, dice la palabra en Ageo, ahí en ese libro pequeño de Ageo, que se enfocaron más en sus propias casas. Y Dios levanta al profeta Ageo para decirles que se levanten, edifiquen la casa de Dios. Dice que están preocupados, afanados en sus casas artesonadas, y la casa de Dios está desierta. Así están igual estos pastores en la actualidad. Sus casas, viven en casas, mansiones artesonadas, y la casa de Dios desierta, hecha de madera. Unas están cayendo, como dice aquí. Por último señaló la iglesia, un trozo de madera, hecha de madera, y ahora estamos perdiendo contra el diablo. No tenemos universidades, no tenemos escuela para niños. Nuestros niños están aprendiendo lo que no es bueno en la clase, concluyó. Pero es lo que se está mirando. Y sí, pero hay que ver que estos pastores le darán cuenta al Señor y los predicadores de cómo enseñaron a la congregación. Hay usuarios como estos que dicen que muy tarde se dio cuenta, pero qué bueno que se dio cuenta. Muchos dicen que ya están cansados de que los pastores sean vividores solamente de lo de las ovejas, y no les prediquen el evangelio tal y como debe ser. Pero ellos tendrán que dar cuenta ante el Señor. Quizás digan, no, hermano, ¿usted quién es para juzgar a los pastores? Ellos son los siervos de Dios Altísimo. Pero hay que escudriñar la palabra. Escudriñando la palabra, leyendo la palabra, comprendiendo la palabra, nos daremos cuenta quién está predicando la palabra tal como es y quién no. Y quién solamente predica por sus propios intereses a través de la palabra del Señor. Así nos vamos a dar cuenta, a través de la palabra de Dios. Es la que nos va a enseñar quién está predicando la palabra solamente por conveniencia y quién está predicando por dinero. Y en la actualidad, hay muchos que la predican por dinero. Nos vamos a dar cuenta quién la predica por conveniencia y por dinero, y quién la predica y quién la predica realmente por amor a la obra. Es lo que nos vamos a dar cuenta ahí en la palabra. Porque hay muchos que la predican por conveniencia, por amor al dinero, pero hay gente que la predica realmente por amor, porque le interesan las almas. Y debemos tener que sí hay pastores. No hay que juzgar a todos. Por el hecho de que hay pastores, predicadores que predican por dinero, no hay que generalizar que todos predican así. Pues si así fuera, entonces nadie sería salvo. No existiera un remanente. Pero la palabra de Dios nos dice que si Jehová no nos hubiese dejado un remanente, como Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra, dándonos a entender que en cada generación Dios ha tenido un remanente. Y en la actualidad
Hay pastores, evangelistas, predicadores, miembros de la congregación que guardan la palabra del Señor tal y como debe ser, y hay predicadores que no predican por amor al dinero, sino por amor a la obra del Señor. Sí los hay que entender que sí los hay. Hay lobos rapaces que se visten de ovejas, que predican por amor al dinero, que ven el evangelio como un negocio, pero también hay siervos del Señor que merecen el respeto, que predican por amor a la obra y si merecen el respeto de la congregación. Pero ¿cómo lo vamos a detectar? Bueno, pues escudriñando la palabra y comprendiendo, entendiendo la palabra, porque el Espíritu Santo da el discernimiento para conocer quién es un lobo rapaz y para conocer quién predica la palabra como debe ser, quién es un siervo de Dios. Gracias por llegar a este punto del video. Si le gustó el video, le pido que le dé me gusta, también lo comparta para llegar a más personas. Dios le bendiga, nos miramos en el próximo video.